El iceberg del satanismo, oculto por la Iglesia. Las puertas de lo desconocido están a punto de abrirse. Solo aquellos que se atrevan a cruzarlas podrán descubrir los misterios que el mundo oculta. Bienvenidos, queridos morbosos, a un viaje a lo desconocido. No mires hacia atrás. Querido morboso, bienvenido nuevamente a No mires hacia atrás. Hoy nos adentraremos en un tema que muchos prefieren evitar, el satanismo. Es probable que hayas visto innumerables películas, videojuegos y series que utilizan el satanismo como un recurso de terror. Sin embargo, ¿qué se esconde detrás de esa penumbra? Existen realidades que superan la ficción, eventos que helan la sangre y prácticas que desafían la imaginación. Estas no son meras leyendas urbanas ni clichés de Hollywood. Vamos a explorar el iceberg del satanismo, un mundo que se divide entre simbología, filosofía y una oscura realidad. Antes de comenzar, te pregunto, querido morboso, ¿estás preparado para descubrir lo que se oculta bajo la superficie? Porque lo que estás a punto de conocer no es apto para los débiles de corazón. Escala número 1. Simbología malinterpretada. Exploremos ciertos símbolos que han nutrido nuestro temor a lo largo del tiempo. El pentagrama invertido, hoy en día, conocido por su aparición en películas de terror, este símbolo representaba los 5 elementos y la humanidad en la antigüedad. La cruz invertida, a diferencia de lo que podrías pensar, se trata de la cruz de San Pedro, quien fue crucificado al revés por humildad, no de un signo de blasfemia. El ojo que todo lo ve, presente en billetes, iglesias y otras representaciones sagradas, este símbolo es un emblema de vigilancia divina y no se limita a teorías conspirativas. La Ouija, más que un simple juego, se trata de un fenómeno que ha generado casos reales inquietantes, como el de Estefanía Gutiérrez en España, donde la policía tuvo que intervenir debido a sucesos paranormales inexplicables. Estos símbolos, querido morboso, han sido descontextualizados y rodeados de miedo, alimentando nuestro terror hacia lo desconocido. De la leyenda al símbolo esotérico. Pasemos ahora al símbolo más célebre asociado con el satanismo, Baphomet. Su historia es un entramado de misterio, originado en las acusaciones medievales contra los caballeros templarios. En el siglo XIX, Eliphas Leví popularizó la imagen, una criatura andrógina con cabeza de cabra. Esta iconografía no simboliza el mal, sino la fusión de opuestos, luz y oscuridad, hombre y mujer, cielo y tierra. Para los satanistas contemporáneos, representa más un emblema filosófico que un demonio. Querido amante de lo macabro, ¿no es fascinante cómo imágenes que generan temor esconden significados mucho más profundos y complejos? El templo satánico. En 2013, aparece otra corriente, The Satanic Temple, que reafirma lo que hemos insinuado. Más allá de la figura religiosa, utilizan a Satanás como símbolo de la resistencia contra la tiranía y la opresión religiosa, así como del escepticismo racional. No buscan ningún pacto infernal, sino que promueven la libertad de conciencia, abogando por la separación entre la Iglesia y el Estado. Es sorprendente y revelador que ambas corrientes satánicas se centren en la autonomía personal en lugar del mal absoluto, desafiando así el miedo colectivo que el satanismo ha generado. Lo superficial, pero revelador. Comenzamos con la base más conocida y, a la vez, más malinterpretada, la Iglesia de Satán. Fundada en 1966 por Anton LaVey en San Francisco, esta organización se aleja considerablemente de la imagen típica que Hollywood ha creado. No se trata de un culto demoníaco que realiza sacrificios y adoraciones sombrías, es, en realidad, una filosofía atea y simbólica. En este contexto, Satanás representa la libertad, la rebeldía y el individualismo. LaVey propuso una religión que celebra la razón y el disfrute de la vida, sin culpa ni dogmas. ¿Su libro sagrado? La Biblia satánica, que establece principios tales como no ofrecer consejos no solicitados, respetar el espacio de los demás, no causar daño a los niños y defenderse sin temor. Querido morboso, ¿no te parece extraño que algo llamado Iglesia de Satán se fundamente en reglas centradas en el respeto y la lógica? A menudo, la realidad desarma nuestros temores más oscuros. El pánico satánico. Quizás una de las etapas más aterradoras que surgieron en Estados Unidos durante las décadas de 1980 y 1990 fue el temido pánico satánico. Acusaciones sin fundamento señalaron a niños y guarderías enteras como escenarios de rituales infernales, en juicios más impulsados por el miedo y la histeria colectiva que por pruebas concretas. Casos como el de los 3 de Memphis, jóvenes con estética gótica condenados injustamente, y el polémico libro Michelle Remembers, evidencian cómo un miedo colectivo puede arruinar vidas. ¿Crees, querido morboso,
¿Que la sociedad está lista para diferenciar entre la realidad y la paranoia? Música y cultura popular. ¿Quién no evoca la nostalgia de los años 80 y 90, una época en la que bandas como Black Sabbath y Slayer fueron señaladas por corromper a la juventud con sus mensajes satánicos? La relación entre la música y el satanismo ha estado más vinculada al impacto cultural que a creencias genuinas. En la actualidad, artistas como Lady Gaga emplean simbología inspirada en este oscuro universo, pero lo hacen más como un enigma o una crítica social que como un acto de devoción demoníaca. Te pregunto, querido amante de lo intrigante, ¿acaso son solo símbolos o hay mensajes que trascienden nuestra comprensión? Estilo gótico. Terminamos esta primera sección mencionando a los jóvenes góticos, quienes son víctimas inocentes de los prejuicios. Simplemente por vestirse de negro o escuchar ciertos géneros musicales, han sido acusados de satanismo y, en más de una ocasión, juzgados y condenados injustamente. Te pregunto, querido morboso, ¿cuántas veces hemos juzgado sin comprender realmente cuántos horrores se ocultan detrás de esas ideas preconcebidas? Escala número 2. El lado siniestro de la fachada. Ahora nos trasladamos a Chile para contar uno de los episodios más escalofriantes y menos conocidos de la historia reciente, la Colonia Dignidad. Fundada por Paul Schaffer, un exmilitar nazi, esta comunidad se presentó como un refugio cristiano, pero detrás de sus muros se ocultaron actos horribles. Abusos, torturas, desapariciones y, para colmo, se dice que Schaffer realizaba rituales satánicos para ejercer un control absoluto sobre sus seguidores. Relatos inquietantes mencionan sacrificios rituales, cuerpos desaparecidos y una conexión silente con la dictadura de Pinochet, cuya mano protectora permitió que estas atrocidades continuaran. Querido morboso, imagina un lugar donde la religión y la oscuridad se entrelazan para crear esa peligrosa combinación. Rincones olvidados. Siguiendo esta intrigante línea de pensamiento, exploremos lo que se conoce como exploraciones urbanas. En noviembre de 2022, un explorador apodado Paisan Cowboy se aventuró en el sur de Florida, en los restos de una instalación de pruebas de cohetes que había sido abandonada. Allí, hizo descubrimientos inquietantes, una cruz invertida pintada sobre un montículo de piedras, una muñeca antigua con un solo ojo y una serpiente roja viva en las cercanías. Más adelante, encontró un gran pentagrama dibujado en el suelo, una silla rota y manchas sospechosas que podrían ser evidencia de rituales recientes. Querido amante de lo macabro, ¿cuántos lugares olvidados en la inmensidad de la naturaleza ocultan secretos oscuros como este? Y lo que es aún más inquietante, ¿quién sabe cuántos otros sitios permanecen ocultos a nuestra vista? El horror que acecha entre nosotros. Estimado amante de lo macabro, en este punto la oscuridad comienza a manifestarse en formas que hielan la sangre. Atrévete a sumergirte en la historia de Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, un asesino en serie que sembró el pánico en California entre 1984 y 1985. Ramírez no solo perpetraba crímenes espantosos, cada escena del crimen estaba impregnada de símbolos satánicos, pentagramas dibujados y mensajes como "y yo amo a Satanás". Durante su juicio, proclamaba su lealtad a esta figura oscura, saludando con la mano en la emblemática señal de cuernos. Pero, ¿era realmente un devoto o simplemente alguien que utilizó el satanismo como un medio para infundir miedo y notoriedad? Reflexionar sobre aquellos que buscan la fama a través del terror nos lleva a preguntarnos, querido morboso, ¿realmente conoces a las personas que caminan a tu lado? Escala número 3. Terror religioso en la Edad Media. Viajamos ahora a Francia del siglo XVII para explorar uno de los casos más emblemáticos de posesión demoníaca, las monjas de Loudun. El convento de las Ursulinas se vio sumido en gritos, blasfemias y convulsiones. Las religiosas acusaron al sacerdote Urbain Grandier de haberlas encantado, lo que resultó en un juicio severo y su posterior ejecución en la hoguera. No obstante, las manifestaciones continuaron incluso después de su muerte, dejando una pregunta que persiste hasta hoy: ¿fueron estas posesiones reales? ¿Una histeria colectiva o una conspiración religiosa para silenciar a sus enemigos? El lado oculto del satanismo extremo. Te presento a Pazuzu Algarad, conocido originalmente como John Alexander Lawson, una figura que parece sacada de una película de terror, pero cuya existencia fue muy real. Este hombre comenzó a tatuarse la cara, modificó su cuerpo y adoptó un estilo de vida marcado por el satanismo extremo. En Carolina del Norte, sus crímenes y la escena hallada en su hogar desconcertaron a las autoridades: restos humanos enterrados, símbolos satánicos pintados y signos de rituales caóticos y violentos.
Aunque no era parte de una secta, su historia revela el lado más peligroso y aterrador de la humanidad, la mezcla incontrolada de locura, fanatismo y violencia. Querido morboso, ¿hasta qué punto puede distorsionar la mente humana la obsesión por el mal? Conspiración y rituales prohibidos. México alberga un oscuro secreto en las sombras, el Yunque, una organización secreta con supuestos vínculos políticos y rituales satánicos. Fundada en la década de 1950, esta sociedad no solo habría luchado por la ultraderecha, sino que también lleva a cabo ceremonias prohibidas en las que cultos demoníacos y sacrificios de almas son parte de una liturgia tenebrosa. Las iniciaciones sangrientas y los juramentos a entidades malignas revelan un fanatismo extremo. Las conexiones con figuras poderosas son inquietantes, ya que sugieren que este grupo mueve hilos mucho más allá de lo que se puede ver, protegiendo un plan global. Querido curioso, ¿crees que sus acciones se limitan solo a la política y a secretos? ¿O qué oscuridad se oculta en sus recintos cerrados? Esto es solo la punta del iceberg. Lo peor del satanismo se entrelaza con mundos mucho más oscuros y peligrosos. Si crees que ya lo conocías todo, espera a lo que viene. Escala número 4. Parodia y paroxismo. La Misa Negra, esa perturbadora leyenda que parece sacada de relatos de terror, tiene sus orígenes en la Europa del siglo X. Imagina una misa invertida, un altar profanado, cálices llenos de sangre en lugar de vino, oraciones que invocan fuerzas demoníacas. Existen testimonios que incluso mencionan sacrificios humanos, mujeres acusadas de brujería y niños secuestrados como ofrendas. Aunque es probable que algunas de estas historias hayan sido exageradas por el miedo. La historia de estas ceremonias nos brinda una visión escalofriante de cómo el temor y el fanatismo pueden dar origen a rituales tan perturbadores como reales. La combinación delictiva más mortal. Querido morboso, esta podría ser la historia más perturbadora que puedas imaginar, los narcosatánicos de Matamoros, México, en las décadas de los 80 y 90. Adolfo Constanzo lideraba un grupo dedicado al narcotráfico que creía en rituales satánicos para proteger sus actividades y adquirir poder. La fusión de religiones afrocaribeñas, magia negra y sacrificios humanos marcó un capítulo sombrío que trascendió fronteras. El caso que impactó al mundo fue el secuestro, tortura y asesinato del joven estadounidense Mark Kilroy, víctima de un ritual macabro dentro de este culto. La policía logró desmantelar la secta tras la captura y muerte de Constanzo, pero el horror que dejaron a su paso sigue resonando. Querido morboso, ¿qué pensarías si el verdadero mal no reside en demonios, sino en personas que creen en ellos hasta el extremo? Escala número 5. Terror satánico en Perú. Permíteme contarte sobre uno de los casos más aterradores que han surgido en el continente americano, el asedio de Nueva Esperanza, Perú, en 2009. En la provincia de Alto Amazonas, una secta violenta que se proclamaba enviada de Dios combinaba el adventismo con un satanismo radical. Pedro López Lancha y Segundo Pizango, los líderes de la secta, ordenaron masacres, torturas y secuestros. Las comunidades cercanas vivían aterrorizadas, evitando pasar por Nueva Esperanza, donde la secta patrullaba las noches armada. La policía entró en combate con los sectarios y descubrió rituales que incluían quemar personas vivas como castigo para los supuestos pecadores, así como la participación forzada de niños en actos horrendos. Después de 2 intervenciones policiales, la secta fue desmantelada. Sin embargo, la historia dejó un pueblo fantasma y una huella imborrable en la memoria colectiva. Querido morboso, ¿te imaginas vivir rodeado de una secta que convierte la fe en un horror sangriento? ¿Crees que el mal siempre se presenta disfrazado? Cuando la oscuridad se transforma en horror tangible. Querido amante de lo macabro, aquí no hay teatro ni símbolos para reflexionar. Aquí encontramos el lado más sombrío y peligroso del satanismo, el fanatismo llevado al extremo. Independientemente de tus creencias sobre la existencia de Satanás, lo que no puedes ignorar es el potencial destructivo de algunas mentes que lo adoran como una realidad. Personas dispuestas a cruzar cualquier límite para satisfacer sus deseos, alcanzar poder, fama o simplemente ejercer violencia desmedida, justificando sus actos con sus creencias. Sus acciones superan lo que se presenta en las películas, torturas físicas y psicológicas, sacrificios humanos alimentados por el fanatismo. Este es un horror real,
muy distante de cualquier leyenda urbana. Del mito a la inquietante verdad. Querido morboso, hemos viajado desde la filosofía y simbología del satanismo hasta los rincones más oscuros y fanáticos de la realidad. Lo que comenzó como un concepto utilizado para asustar en cuentos se ha convertido en un espectro de violencia y terror que muchas veces preferimos ignorar. Este iceberg nos revela que tras cada mito hay una historia, un acto, una vida marcada por el miedo o la maldad. ¿Estás seguro de poder mirar siempre hacia adelante, sin mirar atrás? Querido amante de lo macabro, tras este profundo viaje por el iceberg del satanismo, queda claro que no todo es ficción ni espectáculo. La parte más aterradora es la realidad, aquella que sucede en el silencio y a la luz de la madrugada. Conocer estos casos no es para avivar nuestro miedo, sino para comprender la peligrosidad del fanatismo. Y como siempre, deja tus comentarios, opiniones o sugerencias para próximos temas. Aquí responderé a todos los que pueda, porque para no mires hacia atrás, tú, querido morboso, eres el protagonista de esta historia. Lo que has visto no es ni la mitad de lo que está por venir, y lo que no ves podría ser lo más peligroso de todo, algo que te está observando. No mires hacia atrás.